Muy buenas, estimados alumnos. Vamos a empezar el módulo de inmunohematología con la conferencia de inmunohematología y reacción de aglutinación aplicada a los grupos sanguíneos. En primera instancia, vamos a revisar un poco de la historia de la inmunohematología, que está muy relacionada con la historia de la transfusión sanguínea. Hay algunos hechos curiosos que a través del módulo los vamos a ir abordando. En el año 1869, Adolfo Kreide publica un trabajo donde establece que las proteínas del suero tienen la propiedad de dissolving and clustering, que corresponde a los términos actuales de hemólisis y aglutinación. Desde esa época ya se habían hecho algunos ensayos de la transfusión sanguínea y también algunas reacciones que se presentan a hechos adversos a la transfusión, como es la hemólisis. En 1875, Leonard Landois demuestra en sus trabajos tanto hemólisis in vivo como la aglutinación in vitro, que hoy en día basamos casi que todos nuestros estudios precisamente en este hecho que es la aglutinación. En 1900, el doctor Carl Steiner descubre el sistema ABO, aunque él inicialmente lo denominó ABC, o sea, el grupo O inicialmente se llamó C y posteriormente le dieron la denominación de O. Pero lo más importante del aporte del doctor Steiner, no solamente el descubrimiento de los tres grupos sanguíneos del sistema ABO, tres principales, sino el postulado que él decía que los antígenos y anticuerpos correspondientes no pueden fisiológicamente coexistir en el mismo individuo. Este enunciado, que hoy la llamamos la ley de Steiner, precisamente se tomó y es la base de lo que hoy es el principio de la inmunohematología, que posteriormente vamos a ver. En 1954, el doctor Israel Davison, en una reunión de la Sociedad Americana de Patología Clínica, está documentado que se habló de la inmunohematología como una nueva rama de la clínica patológica. Entonces, como vemos, estos es algunos de los hechos que nos relacionan con el principio de la inmunohematología, y precisamente el principio es la capacidad del organismo para identificar y reaccionar contra antígenos eritrocitarios o tejidos extraños, pero no contra los propios. Esto, como les decía anteriormente, está basado en el principio de Steiner, en la cual, dicho de otra forma, yo genero respuesta ante un antígeno extraño o un antígeno que no tengo. Y está relacionado, sobre todo en transfusión sanguínea, con la misma transfusión y en las mujeres con la gestación o el embarazo. Es la parte, otra de las definiciones, es la parte de la hematología que estudia los sistemas de los grupos sanguíneos y las complicaciones inmunológicas en las que se ven implicadas, como precisamente lo que mencionaba anteriormente sobre las reacciones transfusionales y todo lo que está relacionado con antígenos y anticuerpos. La inmunohematología eritrocitaria es una ciencia compleja que reúne conceptos de inmunología, hematología, genética, bioquímica, biología molecular. Muchas veces para entender todos los mecanismos, todas las reacciones que suceden, incluso en una simple reacción de antígeno-anticuerpo, necesitamos tener conceptos claros, y eso ya se han venido tomando en el curso en el cual estamos participando. Los conceptos de inmunología, la generación de antígenos de anticuerpo y la misma reacción de antígeno-anticuerpo
que revisaremos más adelante, relacionado ya con antígenos eritrocitarios y anticuerpos antieritrocitarios. La hematología por la constitución del mismo glóbulo rojo, donde se expresan esos antígenos en el glóbulo rojo que nos van a permitir generar una reacción de antígeno y anticuerpo. La genética, cómo heredamos cada uno de nosotros a través de un alelo paterno y un alelo materno, estos antígenos en la membrana del glóbulo rojo y cómo heredamos todos los grupos sanguíneos que hoy día estudiamos. Bioquímica son las interacciones, porque los grupos sanguíneos no solamente están allí por su capacidad antigénica y para crearnos este tipo de situaciones complejas, sino que además cumplen funciones específicas en el glóbulo rojo. Y hoy existe una nueva ciencia que habla sobre la importancia biológica de los grupos sanguíneos y muchas veces la carencia de algunos de ellos pueden llevar a la malformación del glóbulo rojo o a que el glóbulo rojo pierda algunas de sus funciones. Y desde luego el desarrollo de la biología molecular nos ha traído nuevas técnicas para descubrir nuevos grupos sanguíneos y no solamente eso, sino para establecer desde el punto de vista genético en qué parte de los genes se encuentran localizados precisamente la herencia de los grupos sanguíneos. Los antígenos eritrocitarios. Básicamente cualquier glicolípido o glicoproteína que se expresa sobre la membrana de los eritrocitos se puede convertir en un antígeno eritrocitario. Los epítopes o determinantes antigénicos dentro de la estructura de un antígeno se denominan así, las partes que son reconocidas de forma específica. Durante el módulo vamos a ver que hay algunos sistemas de antígenos muy complejos y que un solo antígeno como el D, hoy hablamos de más de 40 subtipos. Y eso nos habla de la complejidad en un momento dado del estudio de estos antígenos. Son el producto directo o indirecto de la actividad de los genes. Sabemos que el producto directo de un gen es precisamente una proteína, pero en el sistema ABO, que hablaremos después, no sucede que hay una herencia directa o no hay un producto directo como proteína. El producto final del sistema ABO, de los antígenos del sistema ABO, precisamente es un azúcar, son azúcares. Entonces, eso crea en un momento dado controversia, porque realmente lo que heredamos es la producción de una enzima. Y precisamente esa enzima se llaman las transferasas que veremos. Algunos pueden expresarse en células, diferentes tejidos o en líquidos corporales. Hoy en día, en el trasplante de órganos sólidos, precisamente se tiene en cuenta tanto el estudio de antígenos y de anticuerpos porque viene a ser base de aceptación en gran medida de estos trasplantes. Por su carácter antigénico son capaces de provocar la formación de anticuerpos e incluir una reacción inmune. En la figura que estamos viendo es la representación gráfica más cercana de cómo están distribuidos y cómo se evidencian precisamente esos antígenos en la membrana del glóbulo rojo, y aquí tenemos el sistema ABO relacionado con algunos que ocupan el mismo sitio, y no solamente el mismo sitio, sino que tienen la misma composición bioquímica. Aquí tenemos otros que se evidencian en una membrana de un solo paso, como es el sistema aquel, y otros que se evidencian en la membrana multipaso, como es el sistema RH.
y el sistema DAFI, para mencionar algunos principales. Y estos antígenos, perdón, que tenemos en la superficie de la membrana del glóbulo rojo, precisamente son los que participan en lo que nosotros llamamos la activación del complemento, que finalmente es una de las causas de hemólisis que se produce en reacciones transfusionales o en incompatibilidades sanguíneas. La Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea, o la sigla ISBT, que es el organismo que a nivel del mundo trata de regular todo lo que tiene que ver con la transfusión sanguínea y obviamente la inmunomatología, en este momento reconoce más de 300 antígenos de grupos sanguíneos. Eso nos habla un poco de la complejidad precisamente de lo que estamos hablando. Este organismo ha distribuido esos 300 antígenos precisamente en 33 sistemas de grupos sanguíneos genéticamente descritos. Ha hecho una clasificación alfanumérica no desde el punto de vista de importancia clínica, sino desde el punto de vista en el tiempo, cuando se han venido descubriendo, y precisamente el primero de ellos pues fue el sistema ABO, descubierto hacia el año 1900. Posteriormente se descubrió el MNES, el P, y en cuarto lugar tenemos otro sistema de importancia clínica que vamos a ver, y es el sistema RH. La importancia biológica de los grupos sanguíneos, que ya lo habíamos hablado, se han clasificado también como antígenos de alta incidencia públicos, que desde el punto de vista transfusional se vuelve un reto grandísimo. Cuando yo tengo un paciente sensibilizado contra un antígeno público, que quiere decir que más del 99% de la población tenemos ese antígeno, se vuelve muy difícil tratar de compatibilizar a esas personas que tienen ese tipo de sensibilización. Por el contrario, los antígenos de baja incidencia o privados, ya, si una persona está sensibilizada contra uno de estos antígenos, pues es mucho más fácil encontrar sangre compatible, porque la incidencia en la población oscila entre un 0.1% a un 2% de la población. Así que tenemos más del 98% en la mayoría de los casos de encontrar sangre compatible. También existe una clasificación y está relacionado con antígenos raros en diferentes países, como en Estados Unidos y en España. Se han creado precisamente programas para estudiar, y no solamente estudiar, sino criopreservar ciertas unidades de sangre con ciertos antígenos raros o ciertos fenómenos raros inmunomatológicos, como es el fenotipo Bombay, que hablaremos posteriormente. Entonces, las personas que tienen estos raros fenotipos, generalmente se le toma su sangre y es criopreservada a unas temperaturas a veces de menos 180 grados centígrados, que nos permite que en años podamos volver a reconstituir esas unidades y prestar un servicio de transfusión, sobre todo para un paciente que tenga esa necesidad transfusional. La característica más importante de los grupos sanguíneos precisamente es la inmunogenicidad, que es la capacidad de estimular la producción de anticuerpos, ¿ya? Y los antígenos que tienen esa capacidad se les da denominado antígenos inmunógenos. En esta imagen que tenemos sobre un estudio que se hizo de la inmunogenicidad de los principales antígenos de grupos sanguíneos que nos pueden generar producción de anticuerpo o sensibilización en un individuo que carece de esos antígenos, precisamente nos está diciendo que el antígeno D
es desde el punto de vista antigénico uno de los más importantes. Y si una persona que carece del antígeno D se expone a ese antígeno, hoy en día sabemos que corre el riesgo entre un 70 y un 85% de las posibilidades de sensibilizarse y generar un anticuerpo como es el anti-D. En segunda instancia tenemos el KEL, luego el C pequeño, el E grande, el chelano o K minúscula, el E pequeño, DAFI-A, C grande, JKA, S, JKB, S minúscula. Todas estas riesgos de sensibilización que puede tener una persona ante la ausencia de estos antígenos también están relacionados con la frecuencia que se tiene en las poblaciones y va a depender mucho también de la raza y de algunas etnias. Entonces, hay ciertos tipos de grupos sanguíneos que son más frecuentes en ciertas regiones. Quiero mencionar como ejemplo el Diego A. El antígeno Diego A, que fue descubierto en Venezuela, precisamente tiene una incidencia en la mayoría de las poblaciones del mundo muy baja, o sea, la caracterización del Diego A nivel mundial oscila entre un 1% o menos. Más sin embargo, en Latinoamérica hemos encontrado poblaciones como en Perú, donde la incidencia es de un 25%. Entonces, por lo tanto, y otro tanto en Venezuela, eso nos caracteriza de pronto y antropológicamente nos puede llevar a hacer estudios de cuál es la descendencia, porque el antígeno Diego A es más que todo de origen asiático. Los anticuerpos de grupo sanguíneo, que es el producto después de la sensibilización por uno de estos antígenos que estábamos hablando, ya se han podido caracterizar, son proteínas que se generan por el sistema inmune precisamente, que van a reaccionar con esos antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Se han podido dividir, hay varias clasificaciones, pero las más importantes, desde mi punto de vista, está en que un anticuerpo puede ser regular o también lo llamamos natural. ¿Ya? Los productos, como ejemplo, tenemos los producidos precisamente con el sistema ABO, anti-A y anti-B, que son los dos productos principales del sistema ABO. ¿Ya? Y regulares o inmunes, que son anticuerpos formados por aloinmunización, que quiere decir que cuando una persona se expone a un antígeno, a una transfusión sanguínea, y en esa transfusión sanguínea viene un antígeno que él no tiene, perfectamente puede generar una respuesta inmune y producción de anticuerpos contra ese antígeno que no tiene, y así tenemos ejemplos como el anti-D, anti-C chico, anti-C grande y otros como el anti-KEL y anti-DAFI. Desde el punto de vista de hacia quién están dirigidos esos anticuerpos, hay una clasificación que los denominamos aloanticuerpos. A mí me gusta mucho esa expresión. Dirigidos contra antígenos que el individuo no posee bajo un proceso de inmunización. Hay un fenómeno, es un fenómeno patológico, que en algunas enfermedades, como son los síndromes autoinmunes, se pueden generar antígenos contra nuestros propios eritrocitos o contra nuestros propios tejidos. Y a esas sensibilizaciones, a esa generación de anticuerpos contra nuestros propios tejidos, se le ha denominado autoanticuerpos. Y dicho sea de paso, es uno de los mayores retos transfusionales que tiene cualquier servicio de transfusión, tratar de compatibilizar un paciente
con autoanticuerpos. Desde el punto de vista de la importancia clínica o la significancia clínica de los anticuerpos, se mide a través de la capacidad de destrucción de los glóbulos rojos. Y esa capacidad de destrucción de los glóbulos rojos se ha visto que hay dos mecanismos, una intravascular y otra extravascular. La intravascular está relacionada con precisamente que ese anticuerpo tenga la capacidad de activar el complemento y al activarle el complemento, pues puede producir hemólisis o destrucción de ese glóbulo rojo. Y uno de los ejemplos que tenemos en la hemólisis intravascular está relacionada con anticuerpos del sistema ABO cuando existe una incompatibilidad mayor. Una incompatibilidad mayor sería a un receptor del grupo O que recibe sangre A o B, nos puede producir precisamente una hemólisis intravascular. Al igual que sensibilizaciones contra el antígeno BEL, que para fortuna es muy raro. El otro mecanismo de destrucción es extravascular y este consiste en que el glóbulo rojo se llena bien de moléculas de anticuerpos o moléculas de complemento y por lo tanto eso nos va a llevar a que ese glóbulo rojo cubierto con esas proteínas se vuelve atractivo para los fagocitos, ya que lo van a destruir, o a algunas terminaciones de esas proteínas, como en el caso de los anticuerpos, la terminación FC, nos va a servir, bueno, o es decir, el vaso y el hígado tienen receptores y eso va a permitir que el glóbulo rojo sea destruido en estos dos órganos. Las dos entidades con las cuales hemos podido medir la capacidad de destrucción de estos glóbulos rojos, pues está precisamente en que pueda producirnos reacción transfusional hemolítica o reacción hemolítica del recién nacido. La reacción in vitro antígeno-anticuerpo es el principal mecanismo que existe in vitro y obviamente también se realiza in vivo, pero más que todo in vitro para poder observar una reacción antígeno-anticuerpo. Esta simple reacción en la cual participan los antígenos eritrocitarios y anticuerpos antieritrocitarios tiene dos fases. La sensibilización de los hematíes, que es cuando el anticuerpo se pega a los eritrocitos en el glóbulo rojo, como lo vemos en esta imagen, está la fase de sensibilización, y la aglutinación, que aquí vemos una molécula de IgM cómo puede atrapar o aglutinar dos glóbulos rojos. Y estas son las dos fases. Dentro de esta reacción de antígeno-anticuerpo hay factores físicos y químicos que afectan el proceso. Especificidad, reversibilidad, equilibrio y afinidad, termodinámica, temperatura. La mayoría de todas estas reacciones antígeno-anticuerpo se realizan entre 4 grados y a temperatura ambiente y a 37 grados. Los de mayor importancia clínica que nos pueden generar fenómenos hemolíticos están relacionados a 37 grados, pero también hay algunos fenómenos relacionados de destrucción de anticuerpos a temperaturas bajas. pH 6,9 a 7,2 es el pH ideal en el cual yo puedo detectar esta reacción antígeno-anticuerpo. El tiempo de incubación varía por algunos aspectos.
está relacionado más que todo con el uso de ciertos potenciadores que disminuyen precisamente el tiempo de incubación entre 15 y 60 minutos. Tipo y naturaleza del anticuerpo está relacionado si es una molécula de IgM o es una molécula de IgG, que son los principales anticuerpos que se generan en una sensibilización antígeno-anticuerpo. Dentro de la especificidad, pues podemos decir que la gran mayoría de las reacciones antígeno-anticuerpos son muy específicos. Los anticuerpos que se generan tienen la capacidad de reconocer específicamente, por ejemplo, un anti-D reconoce un antígeno D, mas no va a reaccionar con un antígeno grande. La reversibilidad, ese es un aspecto que esa reacción antígeno-anticuerpo yo la puedo hacer reversible, pero más que todo ese principio lo utilizamos para algunas técnicas en la inmunomatología, como es poder retirar esos anticuerpos de la membrana del glóbulo rojo y le llamamos técnicas de elusión. El equilibrio y la afinidad está relacionada más que todo con los grados que se presentan de aglutinación, que posteriormente vamos a ver en nuestro curso. Y la termodinámica nos viene a determinar que existe lo que llamamos hoy anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Dentro de la misma reacción in vitro de antígeno-anticuerpo existe un factor que lo hemos denominado el potencial Z, y es el responsable de la fuerza de repulsión de los hematíes. Los hematíes en circulación generalmente siempre están golpeándose unos con otros y está relacionado más que todo es por la carga del medio del glóbulo rojo y el medio en el cual se encuentra, que básicamente es una solución salina, ¿ya? Pero los glóbulos rojos están cargados negativamente y esto está relacionado con una proteína que se expresa precisamente en la membrana del glóbulo rojo, que es la cianoglicoproteína, y eso permite que los glóbulos rojos estén constantemente en choque. Pero para la reacción in vitro de antígeno y anticuerpo, nosotros necesitamos acercar esos glóbulos rojos y entonces hablamos de disminuir ese potencial Z. Pollack, que fue el investigador que desarrolló esta fórmula, precisamente nos decía que para disminuir el potencial Z se puede hacer de varias maneras, disminuyendo la carga eléctrica del hematíe. ¿Cómo se puede lograr? Fijando anticuerpos al hematíe o haciendo tratamiento con enzimas proteolíticas, que en algunas pruebas la utilizamos como potenciador. Otra manera de disminuir el potencial Z es aumentando la constante dieléctrica del medio, y eso lo podemos hacer con algunos potenciadores como la albúmina bovina, aunque ya poco la usamos, polietilenglicol o polibreno. Y también otra forma de disminuir el potencial Z es precisamente utilizando una sustancia que se llama el LIS, que básicamente es una solución salina modificada, y eso nos va a permitir ya que el glóbulo rojo se acerque más uno con otro y se pueda realizar la reacción de aglutinación. La tipificación y detección de anticuerpos. En conclusión, las técnicas usadas para el fenotipaje y la investigación de anticuerpos y el fenotipaje e investigación de anticuerpos en los hematíes están basadas en el poder observar a simple vista la interacción antígeno-anticuerpo. Fenotipo está relacionado con el estudio de los hematíes más un anticuerpo con especificidad conocida. Y entonces podemos tener antisueros conocidos, como por ejemplo en ABO, que podemos tener anti-A, anti-B, y en los hematíes que vamos a estudiar, pues desconocemos qué antígeno está presente, pero mediante esta reacción de antígeno-anticuerpo podemos
tener precisamente esa posibilidad de establecer. Cuando estamos investigando anticuerpos, tenemos un suero desconocido, pero aquí al contrario tenemos hematíes de composición antigénica conocida y se puede observar por aglutinación o por hemólisis. También existe una variación a este fenómeno de la aglutinación, a una aglutinación específica que se llama panaglutinación. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, por acá terminamos esta primera parte y ya continuaremos con la segunda parte de este módulo.